pero, pero no hay nada que respalde el valor de esa criptomoneda, ¿no? Y luego pues hay que también tener muy claro cuáles son los exchanges donde ustedes pueden comprar las criptomonedas, porque pues también ya van varios que de repente pues jalan dinero, dizque invierten en criptomonedas y de repente cierran el exchange y adiós, adiós su dinero, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que si ustedes pierden la llave de su wallet, no hay forma de recuperarlo. O sea, si yo voy al banco y perdí mi clave, pues me pueden resetear mi cuenta, ¿no? O si yo me muero, pues alguien puede ir y con, pues digamos, con mi testamento, pues cobrar ese dinero. Si ustedes pierden su wallet, no hay forma de recuperar el dinero que invirtieron en criptomonedas. Esos son un poco los riesgos que implica invertir en criptomonedas. Iris Alvarado también nos pone acá, ¿qué opinas de inversiones en inmuebles tipo crowdfunding? La verdad es que son inversiones muy interesantes, ¿no? O sea, el crowdfunding, pues justo es conseguir dinero, ¿no? En plataformas de manera masiva. ¿Para qué? O sea, es llevar en chiquito lo que hacen las grandes instituciones financieras con las emisiones de deuda o de acciones. O sea, el crowdfunding es cuando una empresa empieza a cotizar en bolsa, pues es lo que está haciendo, ¿no? Si le ponemos término, es crowdfunding. Emite acciones donde muchos inversionistas compran estas acciones. Lo que pasa es que hay un exchange, ¿no? O hay una bolsa que pues, pone reglas de operación muy claras. Lo que pasa es que para poder cotizar en bolsa, pues tienen que ser empresas de cierto tamaño o así. En un crowdfunding, por ejemplo, 100 ladrillos, pues está súper interesante porque ustedes pueden comprar partes pequeñas de un inmueble, ¿no? Y de esa manera invertir en bienes raíces, ¿no? Aquí lo único que hay que tener en cuenta de las plataformas de crowdfunding, pues volvemos a lo mismo, es el riesgo. Si yo invierto en una plataforma de crowdfunding de deuda, ¿no? O sea, una crowdlending, pues ¿qué implica? Que yo le voy a prestar el dinero a alguien, pero la plataforma no asume el riesgo. Ustedes como inversionistas asumen el riesgo. Si a quien le prestaron el dinero en la plataforma no paga, ustedes no cobran su dinero. Entonces, simplemente es importante tener claro esto. En plataformas de crowdfunding de capitales, como en el caso de 100 ladrillos, o donde yo invierto en inmuebles o invierto en empresas o así, pues el problema no es entrar, es salir. O sea, ¿en qué momento puedo cobrar mi dinero? ¿Cómo puedo vender esa participación accionaria? ¿Cómo puedo vender esa participación en el inmueble? ¿No? Y como siempre, para que ustedes compren, alguien tiene que vender. Pero para que ustedes vendan, alguien tiene que comprar. Entonces, cuando hay mucha liquidez en los mercados, en cualquier tipo de mercado, pues es fácil entrar y salir. Pero inclusive en la misma bolsa, en la bolsa mexicana, en Nueva York, en estas grandes bolsas a nivel mundial donde hay millones de inversionistas, el día que yo me quiera salir, donde hay una crisis y hay poca liquidez, pues si yo no me puedo salir, o sea, si yo no puedo vender, pues no me salgo. Entonces, la liquidez es bien importante ver todas estas plataformas de crowdfunding. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene alguna duda? Rodrigo Montesinos nos dice, ¿nos puedes recomendar, por favor, alguna plataforma o instrumento para invertir y protegernos de la inflación? Pues mira, normalmente las inversiones donde, digamos, el riesgo es menor, ¿no? Pues es importante saber que pues, la mayoría van a tener rendimientos pues, o iguales a la inflación o en algunos casos por debajo de la inflación. Entonces, realmente para tener un portafolio donde sí me permita hacer o tener rendimientos mejores que la inflación, pues ya estamos instrumentos de capital. O sea, acciones, fibras, todos estos instrumentos que además se compran y venden en bolsa, ¿no? Entonces, cuando yo abro ya una cuenta en una casa de bolsa que no necesito, hay casas de bolsa que con montos chiquitos yo puedo
abrir cuentas, ¿no? Entonces creo que es importante tener en cuenta esto y evidentemente empezar a hacer un portafolio de largo plazo. Pero si lo que queremos es un instrumento donde yo cobre mi dinero en 28 días y además me paguen un dineral, si hay alguna plataforma o alguna inversión que les paga eso, pues mejor ni le metan, ¿no? Y hemos visto muchos casos donde, oye, no, pues es que yo te pago el 12%, ¿no? A un año. Oye, pues las tasas están al 3, ¿por qué estás pagando el 12? Entonces, otra vez, intermediario. Si captan al 12, es porque tienen que invertir en algo mucho más alto por ese margen de intermediación, lo cual implica pues, un riesgo muy alto. Entonces, como dicen, sin dolor no hay ganancia, ¿no? Entonces hay que invertir en largo plazo, hay que sacrificarse un poquito y hacer portafolios de largo plazo. ¿Sí, Rafa? Rafa levantó la mano. Sí. Ya te activé tu micrófono, Rafa. Buenos días. Hola, buenos días. Cuando a uno lo invitan a invertir en un negocio para poder medir el riesgo de ese negocio, ¿cuáles podrían ser unas 3 preguntas básicas que le puede uno hacer al emprendedor que quiere que uno le meta dinero para poder medir el riesgo? O 3, o 5 si se puede. Claro, o sea, aquí lo primero que tienes que ver es las proyecciones. O sea, una empresa vale por lo que es capaz de generar en el futuro, no lo que haya generado en el pasado. O sea, de hecho, cuando tú evalúas una empresa, digo, evaluación en 30 segundos, proyecto los flujos de efectivo, ¿no? Los traigo a valor presente al costo del capital y con eso pues tengo el valor de la empresa. Le quito las deudas y tengo el valor de las acciones. Y pues simplemente entre el número de acciones me da el precio por acción, ¿no? Entonces, lo primero que tendrías que preguntarle es, a ver, ¿cómo están hechas tus proyecciones? ¿No? Ah, no, pues es que todavía no hago bien las proyecciones. No, pues entonces, ¿cómo vas a saber si es buen negocio o no es buen negocio? ¿No? Entonces, justo, ustedes proyectan, traen a valor presente y con eso sacan el valor presente neto, vamos a ponerlo así, que es en términos de dinero. Y cuando ustedes calculan la TIR, que es la tasa de rendimiento del negocio, que por ahí vi una pregunta, ¿cómo calculo el rendimiento del negocio? Pues es justo con la TIR. ¿Cuál es la tasa de rentabilidad del negocio? Entonces, Rafa, tú puedes ver, ok, ¿cómo hiciste las proyecciones? ¿Cuál es tu TIR? ¿No? Y sobre todo, siempre preguntar, ¿y para ti cuáles son los riesgos? No, no hay riesgos. No, pues claro que sí hay riesgos. Si no hubiera riesgos, pues todo el mundo invertiríamos en ese negocio, ¿no? Y que tú puedas tener la claridad de poder detectar cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, si voy a invertir en un restaurante, pues cuáles son los riesgos de invertir en un restaurante, ¿no? Que, pues de entrada, la operación, los costos, ¿no? Hay que cuidar mucho los costos, ver bien las proyecciones, las ventas, pues que los números sí den, ¿no? Oye, pues tú estás proyectando tanto de ventas, eso significaría un restaurante de 25 mesas y tú tienes 12 mesas. Pues, ¿cómo estás haciendo tus proyecciones? ¿No? O sea, siempre buscarle la lógica al tema de las proyecciones y de los principios que están haciendo la evaluación de ese negocio. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Sí, Wilson. Te levanto la mano. Sí, Ahí buenos tienes. días. ¿Es válido lo que acabas de comentar para hacer una evaluación pues rápida, como tú comentas? Tomar en cuenta el flujo de efectivo, llevarlo al año y el flujo de efectivo anual, multiplicarlo por algún factor para saber si la evaluación de la empresa es real o hay alguna forma así sería una forma de evaluar. Pues mira, Gracias. una forma rápida para evaluar, no sé, ¿han visto Shark Tank? Si no lo han visto con detalle, véanlo la próxima vez Sí. y sobre todo vean cuáles son las preguntas que hacen. Si ustedes se fijan, prácticamente a cada emprendedor les hacen las mismas preguntas. ¿Qué cuáles son? ¿Cuánto vendes? ¿Cuál es tu margen? ¿Cuáles son tus costos? ¿Y cuáles son tus proyecciones de crecimiento? Por ahí va el tema.
¿no? Entonces, a ver, pues ¿cuánto estás vendiendo o cuánto proyectas vender y por qué? O sea, no, pues yo proyecté ventas de 5 millones para el año que entra. Ok, basadas en... No, pues es que pues, yo digo que voy a vender 5 millones, o sea, sí, pero pues a ver, ¿cuál es el precio de tu producto? ¿Cuáles son, digamos, cuántas unidades de tu producto vas a vender? ¿No? Y pues que dé, ¿no? Los 5 millones. Y ahora, ¿cómo está la competencia de tu producto? Oye, no está a la mitad de precio. ¿Y por qué estás proyectando vender 5 millones y pues, estás al doble de la competencia? ¿No? Por decirte, ¿cuáles son tus costos? ¿Cuáles son el costo del producto y el costo de operar el negocio? O sea, entonces vean 2, 3 capítulos de Shark Tank y fíjense muy bien en las preguntas que van haciendo. ¿Sí, Nielsen? Disculpa, precisamente por eso era la pregunta, ¿no? O sea, porque a mí sí me llama la atención esa forma de estar evaluando inmediatamente a las empresas cuando les piden ese tipo de datos. Y pues me he tomado el tiempo también de estar viendo, bueno, por qué les están dando esos datos, ¿no? Y veo que a veces evalúan lo que es su flujo de efectivo al año por sus ganancias y lo demás. Y sí veo que a veces lo multiplican o por 2 o por 3 o por 5, dependiendo de la industria, dependiendo del negocio. Por eso Exacto. era la pregunta. Justo, entonces, la evaluación, o sea, una manera muy rápida que hay de evaluar un negocio, ellos calculan el flujo efectivo al año, o sea, el flujo, digamos, la utilidad de operación, ¿no? O sea, la utilidad después de los costos de operación y sacan, digamos, la utilidad de operación al año y dependiendo del negocio, una empresa así muy rápido, puedes valorarla entre 5 y 8 veces la utilidad anual de operación. Digo, muy rápido, ¿no? Digo, hay que sentarse a hacer bien las proyecciones y todo y ver las, digamos, tus, tus, los conceptos y cada uno de tus suposiciones para esas evaluaciones, ¿no? Pero hay empresas que se evalúan en 4 veces, hay empresas que se evalúan en 8, sobre todo las tecnológicas y las de alto crecimiento, hay unas que están a 10 veces. ¿Sí, Nielsen? No, esa nada más para agradecer la respuesta, Jorge, gracias. Espero que te sirva. Sí, claro, muy amable, gracias. De nada. O si no hay más preguntas, pues les agradezco. Creo que ya no, Jorge. Te agradecemos muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Creo que ya nos queda más claro cuáles son el tipo de inversiones que debemos hacer, tomar siempre en cuenta el riesgo, el tema de la deuda y, bueno, la evaluación de la empresa. Y como yo les he dicho, que una empresa vale por lo que es capaz de generar en el futuro. Entonces, precisamente este tema de el valor presente neto, la TIR, etcétera. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Contrario. Esperamos verte por aquí pronto en las próximas sesiones de Academia QuickBooks. Les, no sé si tengas algo más que comentarnos. No, muchas gracias. Cualquier duda que tengan sobre el tema que nos compartió Jorge, no olviden que está el grupo de Facebook para hacérselas llegar y bueno, así darles respuestas. Si ahorita están procesando toda esta información, pero en la semana les surgen dudas, nos las pueden compartir por ahí para ayudarles y darles respuesta. Y nada más agradecerte, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y como decía Sofía, esperamos verte muy pronto en siguientes programas de academia. Nos preguntan por aquí si tienes alguna página, red social donde te puedan seguir, donde puedan contactarte. No tengo, digamos, páginas o redes sociales de negocio, pero les voy a poner aquí en el chat mi email. Yo estoy en la Universidad de Anáhuac, entonces me pueden escribir a ese mail y pues con gusto les puedo contestar cualquier duda que puedan tener, ¿no? Y pues, simplemente nada más para cerrar, acuérdense que en el tema de las finanzas no tiene que ser un tema muy técnico, obviamente las finanzas pueden parecer técnicas, pero no hay nada como el sentido común. O sea, esto que les digo, ¿no? O sea, a ver, como dicen, si tiene plumas, tiene pico de pato, tiene patas de pato y hace cuac, es pato,
¿no? Entonces tengan mucho cuidado con los riesgos, o sea, algo que de repente les digan, oye, te pago el 15%, no hay riesgo, no sé qué, no sé cuánto, o sea, váyanse, dense la vuelta, cuélguenle, adiós, ¿sale? Cuiden mucho su dinero, cuesta muchísimo trabajo ganarlo, hay que cuidarlo mucho y no invertirlo por dejarnos llevar por algo que digan, hijo, es un rendimiento altísimo, pero no, sin cuestionar el riesgo, ¿sale? Gracias por la invitación y pues cuando quieran aquí estoy. Gracias a ti, Jorge. Que tengas muy buen día. Igualmente, gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Vamos a continuar con el tema de la sesión del día de hoy, que precisamente va de acuerdo con el tema que acabamos de ver con Jorge, que es la interpretación de los estados financieros que precisamente necesitamos para poder hacer las evaluaciones de nuestros negocios y para poder saber si nuestra tasa de rendimiento es mayor, por ejemplo, que la deuda que me está prestando el banco, etcétera. Y vamos a aprender a interpretar estos estados financieros y a saber cómo analizarlos para tener los números en términos reales, estas tasas, estos porcentajes en términos reales y no nominales. Entonces, hoy vamos a aprender el porcentaje de margen, el ROI, que es el Return on Investment, los estados financieros con la plataforma, cómo optimizar mi dinero, reportes, lectura e interpretación. Recuerden que les vamos a mandar un material extra de la sesión, además de esta presentación, van a recibir un material extra para que puedan apoyar los conocimientos que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, bueno, como vimos en la primera sesión, el análisis financiero es la parte integral del proceso de planeación estratégica de la empresa, es decir, en él voy a ver cómo se ve mi negocio en un tiempo determinado, cómo voy a asignar esos recursos y voy a poder explotar la información de tal manera que pueda conocer yo la rentabilidad, la liquidez y la generación de valor de la empresa, y con ello el riesgo. Recuerden que en los emprendimientos, sobre todo a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, cuando nosotros estamos empezando un negocio, tenemos mayor riesgo, por lo tanto, nuestros rendimientos deberían de ser mucho mayores que los de las tasas, digamos, libres de riesgo o estándares del mercado. Entonces, hoy les voy a enseñar dos formas de hacer un análisis financiero de una forma muy sencilla. El análisis financiero lo podemos analizar de dos maneras, que es el análisis vertical y el análisis horizontal. Los voy a explicar de manera breve y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, el análisis vertical mide la proporción de un valor con respecto a otro, es decir, voy a medir, por ejemplo, si yo tengo una pizza completa de 8 rebanadas, voy a medir qué porcentaje es una rebanada, qué porcentaje son 2 rebanadas de mis 8 rebanadas completas, ¿ok? Y el análisis horizontal mide el cambio en valor, en porcentaje de un número con respecto a otro. Por ejemplo, mis ventas de 2021 contra mis ventas de 2020 contra mis ventas de 2019, o por ejemplo, mis gastos de 2020 contra mis gastos de 2021 o mes a mes, ¿ok? Ambos análisis nos van a arrojar números en términos porcentuales. Entonces ya cambiamos de hablar de los números en términos nominales, es decir, vendí 500,000 pesos más a poder decir vendí 23% más, ¿ok? O lo que hablaba, por ejemplo, Jorge hace rato, que hacía mención de me incrementaron la colegiatura un 10% y eso en mis gastos mensuales representa un 35% de mis gastos, entonces ahí estamos hablando de un doble análisis. El 35% de mis gastos sería un análisis vertical y el incremento en el 10% sería un análisis horizontal. Vamos a ver algunos ejemplos. El análisis vertical sirve para medir la proporción de un valor con respecto a otro, es decir,
de los números con respecto a un total, habla del valor de los números en términos nominales, en términos reales, sino nominales, y gracias a él se puede tener un detalle de la proporción que tienen los subtotales con respecto a un total. Entonces, ¿cómo hacemos un análisis vertical? Se divide el subtotal entre el total y se multiplica por 100 para calcular el porcentaje, y la suma de los porcentajes siempre debe de ser 100. A ver, vámonos más despacio. Vamos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una receta de un pastel que lleva 300 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla y 100 gramos de azúcar. En total, mi pastel es de 600 gramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Entonces, paso al siguiente. Estos mismos 300, 200 y 100 gramos, yo quiero saber en términos reales qué porcentaje representan de mi pastel. ¿Ok? Y vamos de un ejemplo muy banal como la receta de un pastel, que no es tan banal si su negocio es de comida, de restaurante, etcétera. Entonces, ¿cómo le hago un análisis vertical a la receta de mi pastel? Si yo divido el subtotal entre el total y lo multiplico por 100, voy a tener el porcentaje. Entonces, en este caso, en el pastel tenemos que el total de mi pastel son 600 gramos. Por lo tanto, el subtotal sería, por ejemplo, la harina, 300 gramos. Entonces, yo voy a dividir el subtotal entre el total, es decir, 300 entre 600 por 100. ¿Ok? Ahora, le voy a hacer un análisis vertical también a la mantequilla, a todos mis ingredientes. El subtotal 200, que son 200 gramos de mantequilla que lleva mi pastel, entre los 600 gramos totales por 100, entonces es el 33% de mi pastel es de mantequilla, el 50% de mi pastel es de harina, y hago igual 100 entre 600 por 100, es decir, 100 gramos de azúcar que lleva el pastel entre los 600 gramos que pesa mi pastel, me dan el 17%. Si yo al final hago 600 entre 600, me va a dar que es el 100%. Y acuérdense, la suma de los porcentajes siempre nos debe de dar 100. Entonces son 50% de harina más 33% de mantequilla más 17% de azúcar, me va a dar el 100% de mi pastel. Entonces, bueno, Sofía, ¿y a mí de qué me sirve hacer un tipo de análisis como este? Bueno, si la harina que representa el 50% de tu pastel de un día para otro sube un 25% en precio, ¿cómo te va a afectar? ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, en una gráfica así se vería el análisis horizontal. El 50% es la harina, 33% de mantequilla y 17% de azúcar. Ahora, hagámosle un análisis vertical a una empresa. Empresa Patito SADCB. Entonces, ¿recuerdan la ecuación de oro donde ingreso igual a costo más utilidad? Siguiendo esta ecuación de oro, vamos a hacerle un análisis vertical a esta empresa. Entonces, la empresa Patito tiene unos costos totales por 120,000 pesos. Tiene una utilidad de 80,000 pesos. Entonces, si ingreso es igual a costo más utilidad, pues por lo tanto su ingreso es de 200,000 pesos. Entonces, le hacemos un análisis vertical. ¿Cómo quedaría? Ok, ¿cuál es mi total aquí? Aquí el total es el ingreso. ¿Ok? Entonces, voy a dividir el subtotal, que serían 120,000 pesos, que son mis costos, entre el total, que es el ingreso. Entonces, estamos hablando de un 60% de costos. Ahora, ¿qué pasa si yo divido la utilidad, es decir, el 80%, perdón, el 80,000 pesos de utilidad entre los 200,000 pesos totales de ingreso por 100 es igual a 40%. Y vuelvo a hacer lo mismo con el ingreso, 200 entre 200 es igual al 100%, y si sumo el 60% de los costos más el 40% de la utilidad es igual al 100%. Ojo aquí,
este 40% que vemos de la utilidad, diríamos, o más bien decimos que es nuestro margen de utilidad. ¿Ok? Nuestro porcentaje de margen, apunten por favor. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo la utilidad, es decir, lo que vimos en nuestro estado de resultados, recuerden que es por el simple hecho de existir de la empresa, yo estoy viendo, ok, ya vendí, ya operé, ya saqué mi costo de ventas, ya saqué mis gastos, recuerden muy bien que vimos el estado de resultados, y al final me queda mi utilidad bruta, que se le evita, ¿ok? Entonces, esa utilidad bruta yo la divido entre el total de lo que vendí y entonces ya voy a poder saber cuál es mi porcentaje de margen, ¿ok? En este caso, la empresa Patito tiene un 40% de margen de utilidad, ¿ok? Entonces, aquí en este ejemplo vemos dos cosas. Uno, el análisis vertical, es decir, la proporción que tiene la empresa de sus costos totales contra su utilidad. Y por el otro lado vemos el porcentaje de margen que tiene. Entonces, cuando a ti te dicen, oye, ¿qué porcentaje de margen tiene tu producto? Ok, entonces yo ya puedo decir que tengo un 25% de margen, un 23% de margen, un 45% de margen, un 50% de margen. ¿Por qué es importante lo que vimos anteriormente del tema del costeo? Porque en la medida en que yo sepa exactamente del total de mi precio de venta, qué porcentaje es de costo fijo, qué porcentaje es de costo variable y qué porcentaje me queda de margen, entonces ya voy a poder saber cuál es mi porcentaje de margen o mi porcentaje de rentabilidad por producto o servicio. Si lo ponemos en una gráfica, se vería de esta forma: 120,000 pesos de costo total y 80,000 pesos de utilidad, que en total, si se fijan, nos da el 100%. Ok, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Sobre el análisis vertical? Ok, ¿de qué más me puede servir el análisis vertical? Muy sencillamente, si yo tengo el 100% de mis clientes, por ejemplo, les puedo hacer un análisis vertical para saber qué porcentaje representa cada cliente. ¿Cómo hago eso, Sofi? Ok, muy fácil, y les pongo un ejemplo súper rápido. Pueden sacar, por ejemplo, la venta del mes de octubre, ¿sí? Y entonces el total que le vendí al cliente A es tanto, el total de venta al cliente B es tanto, el total de venta al cliente C es tanto, por lo tanto el total de mi venta es, no sé, 120,000 pesos. Entonces van a dividir cada cliente lo que vendieron, lo que le vendieron a cada uno de sus clientes entre el total de su venta, y con eso van a poder saber qué porcentaje representa cada uno de sus clientes en su negocio. ¿De qué me sirve esto? Esto me va a servir para saber en términos reales la proporción que pesa cada uno de mis clientes. Entonces voy a poder saber si tengo muchos clientes, tal vez, que representen un porcentaje muy pequeño, o igual y tengo un cliente o dos clientes que representan el 70% de mi negocio. Entonces, en el momento en el que representan el 70% de la venta de mi negocio. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Que en el momento que yo pierdo a uno de esos dos clientes o a ese cliente que representa el 80% de mi negocio, ya perdí el 80% de la venta. Entonces voy a tener que acomodar el 80% de esa venta a alguien más igual de grande o a muchos clientes pequeños que logren completar esto. ¿Ok? ¿De qué más me sirve un análisis vertical? Pongo un ejemplo muy rápido y muy sencillo de la vida cotidiana. Podemos sacar, por ejemplo, qué porcentaje de personas nos da like en una foto del total de nuestros seguidores en Instagram. Les propongo que hagamos este ejercicio rápidamente, que lo hagan. Mi última foto, por ejemplo, tuvo, no sé, inventemos algo, 89 likes y tengo un total de 500 seguidores en Instagram. Bueno, pues divido 89 entre 500 y entonces puedo ver qué porcentaje de gente me da like en mis redes sociales. Creo que aquí Nielsen tiene una pregunta.
También sirve para clasificar a nuestros clientes en AAA, AA y A. Exactamente. Exactamente, Nielsen, muy bien. Como les mencionaba hace ratito, para saber la ponderación que tiene cada uno de mis clientes. ¿Ok? El análisis vertical lo podemos usar para lo que necesitemos. Ahora, pasamos al análisis horizontal. Como les mencionaba hace rato, nos ayuda a medir, es el porcentaje de cambio, el porcentaje de incremento o decremento de un número con respecto a otro en un determinado plazo de tiempo. Habla del cambio. Aquí la palabra clave en análisis horizontal es cambio, ¿ok? Y la palabra clave en el análisis vertical es proporción. Entonces, análisis vertical igual a proporción y análisis horizontal igual a cambio, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál es la forma del análisis horizontal? Medimos el valor final entre el valor inicial menos 1. Ok, voy a tratar de explicárselo de manera más sencilla. El valor final es el valor que tengo más presente, más cercano a mi tiempo presente, y el valor final, el valor inicial es el que está más lejano a mi tiempo presente. Por ejemplo, si yo quiero hacer el cambio en porcentaje de mis ventas de un mes con respecto a otro, bueno, yo voy a evaluar, por ejemplo, septiembre contra enero. Ok, entonces, del año 2021. Entonces, mi valor final sería septiembre. ¿Por qué septiembre, Sofi? Porque septiembre es el que está más cercano a mi tiempo presente, que hoy estoy en noviembre, y mi valor inicial es el que está más lejano, es decir, contra el que voy a evaluar. Entonces, si yo hago valor final entre valor inicial, sería septiembre entre enero menos 1. ¿Ok? Vamos a ver, aquí por ejemplo, ¿se acuerdan de nuestra receta del pastel? Teníamos 300 gramos de harina, 200 de mantequilla y 100 de azúcar, que nos dan un pastel de 600 gramos. Esta es mi primera receta. Y entonces, conforme yo empiezo a operar el negocio y tengo más clientes y tal, me dicen, me doy cuenta, ¿sí?, que mis clientes me están pidiendo un pastel más grande. Ok, entonces, cambio la fórmula de la receta y ahora ofrezco un segundo pastel que ahora lleva 400 gramos de harina, 250 gramos de mantequilla y 180 gramos de azúcar. Muy bien, en total, ahora mi pastel pesa 830 gramos. Ok, entonces yo puedo decir, bueno, en total mi pastel va a pesar 230 gramos más y hasta ahí dejarla. Y ya, y ahí me quedo. Ok, entonces ahora le voy a hacer un análisis horizontal a mi receta para poder saber cuál fue en realidad, en términos reales, este nuevo incremento. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ya tenemos receta 1, receta 2. Ahora, ¿cuánto cambió en porcentaje? Muy bien, recuerden, valor final entre valor inicial menos 1. ¿Cuál es mi valor final de la harina? Es mi nueva harina, que son 400 gramos, entre valor inicial es la receta primera que tenía de mi pastel, que son 300 gramos, menos 1. Esto quiere decir que el cambio en porcentaje en la receta en cuanto al ingrediente de la harina es del 33.33% más. En el caso de la mantequilla, lo mismo, valor final entre valor inicial menos 1. Mi valor final sería mi última receta, mi receta 2, 250 entre 200 menos 1 me da un incremento de 25% de la mantequilla. Y ahora el azúcar, tengo un valor final de 180 y un valor inicial de mi receta inicial de 100 gramos. Menos 1 me da un incremento del 80% de harina más. Ahora, estos 230 gramos más que hablaba hace ratito, ¿cuánto representan? Ok, quiere decir que mi pastel ahora tiene un incremento de 38.33% más de peso o de ingredientes. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿de qué más me puede servir este análisis horizontal? Veamos el siguiente ejemplo de la empresa Patito. Por ejemplo, vimos que el primer año tuvo estos costos totales, utilidad e ingreso, y el segundo año tuvo unos costos totales de 190,000, una utilidad de 135,000 y un ingreso de 325,000. Muy bien, entonces aquí a grandes rasgos puedo decir que gastó más dinero, que ganó más dinero y que vendió más. Entonces, a ver, ¿cómo podemos leer esto? ¿Alguien que quisiera decirme? Abrimos micrófonos, abrimos cámaras. ¿Quién me quiere decir cómo podemos interpretar este ejemplo? ¿Alguien que quiera participar? Sí, Sofi. A ver. Nuestros costos aumentaron un 58%, nuestra utilidad aumentó un 68%, o sea, tuvimos más utilidad, Ok. pero el ingreso solo fue de un 62%. Ok. Entonces, ¿esto cómo lo leemos, Nielsen? Ya le hicimos el análisis horizontal y ya sabemos qué porcentaje de incremento tuvieron. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, ahora, si yo soy la financiera de esta empresa, ¿sí? O soy accionista de esta empresa y veo estos números, puedo decir que el 58% de incremento en costos permitió un 68% más de utilidad, que arrojó un 62% más de venta. De venta. Exactamente. Entonces, sí. ¿A mí de qué me sirve saber esto? Ah, pues muy sencillo. Yo puedo saber con estos porcentajes que ese 58% de incremento en costos estuvo bien situado y bien, digamos, bien acomodado ese dinero y bien implementado. ¿Ok? Porque me permitió tener un 62% más de venta y un 68% más de utilidad. Sin embargo, si yo hubiera visto un 58% de incremento en costos, pero estoy viendo que la utilidad aumentó un 3% o un 4% y la venta igual se quedó en 62% más, yo te voy a decir, bueno, ¿a mí de qué me sirve vender 62% más si mi utilidad solamente se incrementó en un 3%? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, entonces, definitivamente. Cualquier incremento que haya sido menor al incremento del costo es malo. Cualquier incremento que haya sido menor al incremento del costo es malo. Si yo gasté 38% más, pero mi utilidad y mis ingresos estuvieron menos de ese 58%, digo, para empezar ya no sería un buen número. Podría ser, pero también depende mucho, Nielsen, de el momento en el que se encuentra la empresa, ¿sí? Y sobre todo, si ese 58%, el incremento que te dio es mayor o menor en la utilidad al mes pasado o al año pasado, ¿ok? O si va o no de acuerdo con tu proyección financiera. Claro, desde luego, o sea, aquí bueno, yo estoy presuponiendo mal que estos números son en una proyección lineal, en una proyección en que la empresa va aumentando en cada periodo que se está planeando financieramente, en sus ventas, en sus costos, en sus utilidades y en sus ingresos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo pensaría que si el 38% me aumentaron los costos, pero no me aumentó en el mismo porcentaje la utilidad ni el ingreso, pues entonces sí estaría yo pensando qué está pasando. Sí, aquí el ingreso podría aumentar o sea, aquí acuérdate que lo importante y por lo que todos los emprendedores peleamos siempre es por la estrellita de la utilidad. Podemos estar vendiendo muchísimo, pero tener una utilidad muy poca, o podemos estar vendiendo no tanto, pero traer un margen muy grande. Rafa, estás levantando la mano, adelante, muchas gracias. Ya aparte se comentó, pero a ver, si yo veo que el ingreso subió un 62% y la utilidad un 68%, para mí que la empresa creció muy bien, porque Sí.
porque al final de cuentas es una buena evaluación. Vamos a decir, hablo del resultado, de la operación, porque si tengo, por ejemplo, gastos y le pago, por ejemplo, a personal y es un sueldo así que no varía, significa que he estado manejando bien mi operación y significa que el conjunto de todos los gastos crecieron menor que los ingresos y me permite tener una utilidad. El porcentaje 68 es mayor al del ingreso, lo cual me dice que también tengo una mejor administración interna, porque Exacto. también, bueno, aquí sí me ha tocado que luego veo negocios que tienen ventas, pero no tienen utilidades. O sea, no tienen, bueno, me refiero a que la utilidad no está tan reflejada a pesar de tener incrementos, lo que significa que en algún momento hicieron gastos de más o una mala administración del dinero. Y aquí Total. por lo menos sí se ve algo, algo bien. O sea, para mí que esta parte yo la vería como algo sana sin conocer qué más hay detrás de ello. Y yo Sí. diría, pues va bien. Y ese es mi comentario. Sí, muy bien, Rafa, te agradezco mucho y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso el énfasis que les he hecho desde el inicio de las sesiones en el tema de la administración, de saber en dónde está cada peso, cada centavo, cuánto nos cuesta, de costear todo, de no mezclar las finanzas personales con las de la empresa, porque al final, cuando nosotros ya sabemos los estados financieros y ya los vamos a analizar, aquí esto es cuando dicen los números no mienten, realmente los números no mienten, y más cuando les haces un tipo de análisis como estos que estamos aprendiendo el día de hoy. Les, si quieres, pasamos a la que sigue, por favor. Muy bien, entonces aquí yo les voy a poner este ejemplo, por ejemplo, de una pastelería, la misma que hace estos pasteles anteriores. Vemos el total de la inversión inicial y en qué se fue. Compró mobiliario de cocina, adaptaciones al local, instrumentos, página web, diseño de imagen y un mes de gastos de operación. Entonces, yo le hago un análisis vertical a la inversión. Recuerden, el subtotal entre el total, lo voy a decir en palabras más vulgares para que se les quede grabado, el chiquito entre el grande, es decir, 250,000 entre 513,000, 90,000 entre 513,000, 50,000 entre 513,000 y así cada uno de ellos para saber cuál es el porcentaje que representan. Entonces, si yo veo, ok, este emprendedor y le hago un análisis y me dice, es que me gasté 513,000 pesos. Ah, ok. ¿Y en qué te los gastaste? Y no me sabe decir, ojo, banderita roja. Y luego le hago un análisis vertical a la inversión y veo que trae en diseño de imagen más del 60%, pero quiere poner una pastelería en un local, le voy a decir, ¿por? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque esto lo podemos hacer hasta con los gastos de mi casa, hasta con mis gastos personales, en qué me gasté mi dinero y le hago un análisis vertical. Ahora, este emprendedor hace una segunda inversión y ahora tiene estos nuevos números que dan una segunda inversión por 581,000 pesos. Entonces, pasó el tiempo, le hice una segunda inversión a mi negocio y le hago un análisis horizontal a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo al principio gasté 250,000 pesos en mobiliario de cocina y ahora gasto 320,000, tuve un incremento de 28% en mobiliario de cocina. Ahora, las adaptaciones del local de 90 a 30,000 tuvo un decremento del 67%, un decremento del 64% en instrumentos de cocina, 150% de incremento en la página web, 60% de incremento en el diseño de imagen y 66% de incremento en un mes de gastos de operación, lo que me da un total que de la primera inversión a la segunda crecí un 13% en términos reales mi inversión. ¿Quién me quiere decir qué significa esto? ¿O quién lo quiere interpretar? ¿Cómo lo verían ustedes? O si fuera su negocio, ¿cómo verían esto? ¿De qué me hablan estos números porcentuales? Ya sé que es temprano y que a lo mejor están medio adormilados, pero pueden participar. Ok, Rafa y Nielsen, adelante. Rafa.
Bueno, es que dice primera inversión, dice pastelería mi cumpleaños y hace una segunda inversión. Ujú. Lo primero que puedo pensar es que al negocio le ha ido bien y que en su crecimiento decidió invertir más, porque de otra Ok. manera no tendría esa parte decir invertir, pero la segunda inversión es como para un crecimiento que va de un 100%, porque no dice que sea, por ejemplo, 113%, sino hace una proporción muy pequeña, por lo cual yo entiendo que su crecimiento es de un 13, bueno, análisis vertical, no, es que vertical. Primero creció un 13%, por lo tanto entiendo que creció no el doble, sino un 13% su inversión total. Es que Ujú. ahí dice crecimiento de un periodo al otro, lo que significa que va creciendo y esas necesidades van bien. En este caso, yo puedo entender que si el mobiliario de cocina se refiere a mesas y todo eso, porque pues, para mí que eso es como atención, no sería comprar tanto cuestiones como de estufas y todo eso, sino tuvo que hacer también de mesas y todo para poder crecer. Entonces significa que va bien. En las adaptaciones no necesitó tanto, porque hasta el final de cuentas ya el local ya estaba hecho, entonces las adaptaciones fueron mínimas. Y Sí. lo mismo pasa con los instrumentos de cocina, o sea que se podían hacer una parte eficiente y fue un crecimiento menor, Ok. perdón, se requirió uno menor. Y en el diseño de imagen, pues se supone que con 5,000 pesos ya la tenía. No entiendo el diseño de imagen segundo de un 60%, yo creo que fue necesidad de una proyección para el negocio, porque no es publicidad, ¿no? Entiendo que el diseño de imagen tendría que ser para el local, tendría que ver con algo con la promoción. Y dice, y un mes de gastos de operación, yo creo que es para prepararse para un crecimiento y eso sí se me hace un poquito elevado. Porque Ok. se supone que trae flujo de atrás. Ok. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Coincido contigo en la única parte, coincido contigo en el mobiliario de cocina, adaptaciones de local e instrumentos de cocina, porque efectivamente estos ya los había hecho en un inicio y en total la nueva inversión representa un 13% más un 13% más de incremento del total de la inversión anterior. Pero si tú ves que la página web se incrementó en un 150%, de gasto, bueno, de inversión más bien, y un 60% más en el diseño de imagen, esto a mí me habla de que este negocio está migrando también hacia un comercio en línea, es decir, que quiere también vender sus pasteles online. Por eso hizo ese incremento en el diseño de la imagen, que pueden ser tal vez toda la parte de publicidad, branding, etcétera, y en la página web para poder abrir un e-commerce. Y efectivamente el 66% más en gastos de operación, es muy probable que ahora ya tenga que tener más empleados que atiendan el local, ¿sí? O que a lo mejor ahora tiene un porcentaje más grande de campaña de marketing. Nielsen, adelante. Sí, yo primero me cuestionaría cada uno de los gastos, ¿sí? Independientemente de su incremento o su decremento. Por ejemplo, lo que están mencionando ustedes, mobiliario de cocina y adaptación. Y ahorita que hiciste el comentario del e-commerce, pues a mí sí me haría ruido que se esté pretendiendo tener un negocio de e-commerce cuando no necesitaría entonces tener más gastos de operación, Ok, ¿sí? muy Entonces, bien. y la página web, bueno, pues un 150%, bueno, habría que preguntarse por qué fue tanto ese costo de incremento, ¿no? Y qué Ok, tanto dentro de la proyección me va a tener un rendimiento para la inversión que estoy haciendo. ok, perfecto, Nielsen. Creo que aquí, en estas observaciones que hemos estado haciendo, vemos precisamente la importancia de lograr nosotros saber hacer estos análisis, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te diga, ay, no es que ahora le voy a meter a mi negocio 25,000 pesos para la página web. Y la vez pasada me gasté 10,000. Ah, ok.
Pero, ¿qué pasa si yo le hago un análisis horizontal? ¿No? Y entonces, esto aplica igual a cuando preguntaban hace rato, ¿cómo sé qué tan riesgoso es o qué le tengo que preguntar a alguien que me está diciendo que le meta la lana? Bueno, este tipo de análisis, tanto el vertical como el horizontal, de verdad, yo llevo 10 años utilizándolos, los aprendí en la carrera, los reforcé en la maestría y los he usado en mis negocios. Son indispensables, indispensables que ustedes lo sepan hacer para poder analizar todo, a mis clientes, a mis empleados, los tiempos de, por ejemplo, los tiempos de productividad de por hora, por empleado, el incremento en sueldos, ¿cómo lo comparo contra el incremento de la inflación? Lo puedo utilizar para saber cuánto vendí, a quién le vendí, cuánto representa cada cliente, ¿ok? ¿Cuánto gané de utilidad? ¿Cómo comparo mi utilidad contra la del año anterior? ¿Me fue bien en esta nueva estrategia que utilicé o no? No, pues es que sí, tuviste más utilidad, ¿ok? ¿De qué porcentaje? ¿Va? Y vamos rapidísimamente al último tema, que es el retorno de inversión, return on investment. ¿Qué quiere decir esto? Ok, yo soy socio, yo le metí la lana a mi negocio, ¿sí? Como yo decidí invertirle a mi pastelería $1,000,000 de pesos. Bueno, o bueno, en este caso, 513,000 pesos de inversión inicial. Bueno, ¿cuándo voy a recuperar esa inversión? Entonces, lo que yo debo saber, por eso vimos la sesión anterior, el estado de resultados es de la suma de mi utilidad neta mensual de mis proyecciones, ¿sí? Yo voy a sacar la utilidad neta anual. Entonces, la suma de mis proyecciones me va a dar 280,000 pesos. Entonces, la fórmula para calcular el ROI o el Return on Investment es inversión inicial entre utilidad neta. Es decir, ¿cuántas veces tengo que cuántas veces mi utilidad cabe en mi inversión? Y se mide en este caso en años, porque ambos factores están puestos anualmente. Entonces yo ya puedo decir que es 1.83 años, ¿vale? Entonces, antes de cumplir los 2 años, ya después se puede hacer pasarlo a meses, yo recupero mi inversión, ¿ok? Este es el otro indicador que para mí me parece muy importante que lo sepan. Lo van a tener en sus presentaciones. Entonces, para hacer una recapitulación de lo que vimos hoy, recuerden, el análisis vertical mide, la palabra clave es proporción y en palabras vulgares, el chiquito entre el grande. El análisis horizontal mide el cambio y es el valor final entre valor inicial menos 1. El porcentaje de margen es el porcentaje que me queda de utilidad por cada uno de mis productos o servicios y se saca precisamente haciendo un análisis vertical, es decir, la utilidad entre el total de mi venta y el ROI, que es decir, cuándo recupero mi inversión, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el glosario. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, respuesta, sugerencia, comentario, hasta aquí podemos abrir micrófonos. Perdón, como comentario, sí te quería pedir si puedes hacer la operación matemática de, perdón, del análisis vertical, porque así tal cual como aparece en la pantalla parece que no da el resultado. Claro, Nielsen. Dame un segundito. Ya les mandaron el documento de el Excel de, perdón, del spa. Sí, desde Okay. la sesión 2, Sofi. Pero Perfecto. se los volvemos a mandar con Okay. el material que vimos hoy por si no lo han revisado o por si se perdió en el camino. Ok, entonces, ay, Dios. No sé dónde quedó, pero abrimos un Excel rápidamente. Sí, no te preocupes, Sofi. Mientras Sofi lo abre para explicarles cuál es la fórmula matemática,
Les Listo. dejé aquí en el chat el link para la encuesta de la sesión de hoy. Recuerden que para nosotros, todo el equipo de QuickBooks, como para Sofi y nuestros invitados, es muy importante conocer sus comentarios, su retroalimentación para seguir construyendo Academia QuickBooks y responder a las necesidades que tienen en cuanto a información y educación. Entonces, les dejé aquí en el chat la encuesta. Si nos ayudan a responderla, por favor, para nosotros es muy valioso. Sí, es súper valioso para ir mejorando cada sesión. Dímeles. No, adelante, Sofi. Y para Rafa y Nielsen, que fueron los más participativos en la sesión de hoy, tenemos un pequeño presente. Ya Rafa me dejó su correo aquí en el chat. Nielsen, si puedes hacer lo mismo, por favor, para contactarlos y hacerles llegar una pequeña sorpresa, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Ahora anduvieron muy activos. Mira, fíjate muy bien, Nielsen, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo esta es mi venta en el mes de octubre, ¿vale? De mi cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5 y cliente 6. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, voy a hacer una sumatoria, ¿vale? Quiere decir que en total mi empresa vendió 171,000 pesos. ¿Sí lo ven bien o le pongo aquí aumento? ¿Está muy chiquito? No, está bien. Ok, entonces vamos a hacerle un análisis vertical, ¿vale? Igual a el subtotal entre el total. Voy de nuevo. Igual a el subtotal, el chiquito entre el grande. ¿Ok? Aquí hay un truquito. Voy a fijar la celda de aquí abajo. Y arrastro esto. Y entonces paso esto a porcentaje. ¿Ok? Y entonces aquí, si yo hago esta suma, fíjate cómo aquí abajo me marca el 100%. Y entonces yo ya puedo saber en porcentaje cuánto representa cada uno de mis clientes. Y si yo lo quiero ver en una gráfica, le voy a poner aquí, insertar gráfico. ¿Vale? Y le puedo poner, por ejemplo, estas etiquetas. Aquí. Entonces, fíjate cómo aquí Excel ya me dio los porcentajes en automático, pero yo ya sé hacerlos y ya sé de dónde vienen. ¿Ok? Eso por un lado. ¿Sí quedó claro? Sí, el análisis era el horizontal, Sofi. Ok. Entonces, en el análisis horizontal hacemos lo siguiente. Vamos a poner que a todas la venta, ok, para hacer el ejercicio más rápido le voy a aumentar 3,500 pesos, ¿vale? Sí están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, ahí se ve Sí. eso. Ok. Entonces, recuerda, igual a valor final entre valor inicial menos 1. ¿Ok? Jalo mi fórmula. Y entonces ya puedo ver el incremento de cada uno de mis clientes. Fíjate cómo a todos les aumenté 3,500 pesos. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, para el cliente 1, esos 3,500 pesos representan un 28% de incremento.
Pero para el cliente 5, esos 3,500 pesos más de venta solo representan un 8% de incremento. ¿Ok? Sí. Entonces, la fórmula, recuerden, valor final entre valor inicial menos 1. ¿Vale? Y así podemos ver cómo se hace el análisis vertical y el análisis horizontal. Muy bien, pues. Perfecto, gracias. A ti, Nielsen, muchas gracias por participar. Por favor, nos ayudan muchísimo contestando la encuesta. Nos vemos el próximo viernes, es nuestra última sesión, no falten. Ya es el cierre, la recapitulación y el último tema por ver. Entonces, gracias por estar hoy, gracias por estar con nosotros. Me encantan estas sesiones, estoy feliz de poder escucharlos. Adelante con las participaciones. Cualquier duda que tengan, ya saben que nos pueden escribir. Y pues nada, gracias a todos. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes 12 de noviembre, 8 de la mañana. Estén pendientes de su correo para enviarles el enlace para que no se queden con ganas de preguntar, de participar. Yo creo que la vamos a hacer igual por acá por Zoom. Entonces estén muy pendientes de su correo. También si se les llega a perder, si les llega spam, no lo ven. En el grupo de Facebook de Academia QuickBooks también lo estamos posteando para que no se pierdan la sesión. Ya es la última. Ahí les daremos la recapitulación, como dice Sophie, respondemos las preguntas que han quedado pendientes o que les han surgido a lo largo de todas estas semanas y también los detalles para su certificación. Entonces, nos vemos el siguiente viernes. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.